Hola y bienvenidos. Son las 7, estamos en directo y arrancamos un día más Negocios de Carne y Hueso aquí en Negocios Televisión, el programa que te acompaña a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Ya sabes que estés en la fase en la que estés, con tu empresa, con tu negocio, con tu startup, este es tu programa. Porque a emprender o a ser empresario no se aprende en ninguna universidad ni escuela de negocios, pero sí se aprende con la experiencia de otros que ya han pasado antes por ahí, conociendo sus éxitos y sus fracasos. Por eso, este programa lo hacemos emprendedores y empresarios como tú, que hablamos tu mismo idioma y que te aportamos soluciones, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y hoy te hemos preparado un programa de auténtico lujo, de mucho nivel empresarial y sobre todo con mucha alma. Déjame resumirte los contenidos en el sumario. Porque hoy abrimos el programa con un personaje que ha marcado una época tanto profesional como personal. Una persona admirada por su inteligencia y por su extraordinaria gestión empresarial. Hasta su peinado marcó tendencia. Un hombre que siempre está de actualidad, sea esta política, económica o social. Hoy nos visita Mario Conde en su faceta más emprendedora. Y de los empresarios más experimentados nos vamos a ir a los que empiezan. En nuestro rincón de la startup, hoy te quiero presentar a In-Situ, el booking de los cursos de idiomas en el extranjero. Esa startup es la tercera empresa española en volumen de facturación en su sector. Nos lo cuenta todo su CEO, Chema Pascual. Y no podíamos acabar el programa sin hacernos un homenaje a las pymes y micropymes españolas. Y es que el pasado domingo, día 27, se celebró el Día Internacional de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas. Sí, tenemos un día. Allí descubrimos que el 46% de nuestras empresas no aprueban en digitalización aún. Si estás ahí, te vamos a dar claves para darle la vuelta a la situación. Lo haremos con nuestros expertos y mentores del Campus 360, Miguel Moneo y Pedro Villagrá. No te muevas porque comenzamos ya con nuestra gran exclusiva con Mario Conde. Gallego de pro, siempre con la indumentaria perfecta, con su clase innata, su exquisita verborrea, su extraordinaria inteligencia, sus logros empresariales. Mario Conde marcó una época y hoy conoceremos su lado más humano y emprendedor, ya sabes, este es el programa. Hijo de un inspector de aduanas, estudió Derecho en la Universidad de Deusto por decisión de su padre y, como él dice, acepté con disciplina espartana. Allí se dio cuenta de que en su casa no tenían patrimonio del que pudieran comer el día de mañana y que detrás de los libros no solo había cultura y conocimientos, sino un medio de vida. Así que se esforzó en estudiar, siendo número 1 de su promoción. Con 24 años aprobó las oposiciones de abogado del Estado con la mejor nota de la historia de este cuerpo. Con 28 años se incorpora como director general adjunto al Laboratorio Farmacéutico Avillo y comienza una nueva etapa profesional que culmina con la venta de la compañía por 58.000 millones de pesetas y que fue la operación económica más importante realizada en España hasta ese momento. Con ese dinero dirige sus pasos al ámbito financiero, adquiriendo una parte importante de Banesto. Tras una etapa de OPAs y tras superar muchas dificultades, se convierte con 39 años en el presidente de la entidad, el más joven de la España del siglo XX. ¿Pero qué hay detrás de Mario Conde, expresidente de Banesto, abogado y empresario de éxito? Pues ya os adelanto que muchas historias que poca gente conoce y hoy tenemos el placer de que esté con nosotros para conocerlas. Damos la bienvenida en directo al gran Mario Conde. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, eso de gran, pero bueno, es que me ha salido así. Menos gran. Me ha salido así, a mí las cosas me salen de dentro. Bueno, lo primero, muchas gracias por acudir a Negocios Televisión, a un programa que queremos que sea la referencia en el mundo del emprendimiento, del empresariado, y ahí pues tenías que estar tú, ¿no? Porque hacen falta. Todo lo que sirva para ayudar a la gente que quiere ser empresario y emprender, pues por supuesto que lo hago encantado de la vida.
Pues ese es nuestro... Porque es lo que nos falta en este país, entre otras cosas. Es lo que nos falta, ¿verdad? Yo siempre lo digo que hay un trozo muy importante sin cubrir, que es esa parte de la formación empresarial, los que hemos tenido que aprender a base de tortas, unos más que otros sabemos lo que es. Así es que gracias de nuevo. Encantado. Vamos a remontarnos, porque aquí nos gusta conocer la historia que hay detrás de la empresa y del empresario. Vamos a remontarnos a esa Galicia donde creciste. Cuéntanos un poquito cómo fue esa infancia. Bueno, yo nací en Tui, yo vengo de un valle que está en Pontevedra, el Valle de Covelo, y bueno, iba a los marianistas, pero por un problema que tuvo mi hermana nos tuvimos que ir por un problema de los raros esto de los gallegos. Tenía una enfermedad que nadie sabía en qué consistía, hasta que un curandero de los gallegos, de esos que se saben todo, nos dijo que tenía que irse a unas tierras secas. Nos fuimos a Alicante, estudié en los maristas, como has dicho muy bien en la introducción, estudié en Deusto porque me lo pidió mi padre, fui abogado del Estado y me aburrí. Y te aburriste, ¿no? Me aburrí como una mona. Tenía 24 años y a los 26 años yo decía, ¿yo qué hago aquí? Esto no es lo mío, yo quiero... esto no. Y me aburrí y me largué y empecé en la industria farmacéutica porque en aquel momento necesitaba una formación internacional, ¿no? Y la industria farmacéutica te lo daba. Y empecé a viajar por el mundo y a conocer el mundo, que es otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta de que el mundo empresarial ya no es un mundo de España, ni de Andalucía, ni nada, es un mundo cada vez más global y más internacionalizado, ¿no? Y que la experiencia internacional para cualquier emprendedor es muy importante. Es fundamental. Retomamos de nuevo esa parte más de tu infancia, ¿no? Porque estudias Derecho en Deusto, y ¿era lo que tu padre quería o lo que querías tú? Cuéntanos. No, yo la verdad es que eso de la vocación a mí no sé lo que es la vocación, ¿no? Mi padre me dijo, tienes que estudiar económicas. ¿Por qué? Porque en aquel momento estudiaba todo el mundo económicas. Hombre, papá, y tal. Bueno, pues estudia Derecho y Económicas. Bueno, pues muy bien, Derecho y Económicas. Y me fui a Deusto. ¿Por qué? Porque mi padre me dijo que era la universidad. Esto se lo cuentas hoy a la gente joven y te mira como con cara de alucinado diciendo que tú estabas obedeciendo a tu padre hasta ese extremo. Pues sí. Hoy en día no, de eso ni de broma, ¿no? Y estudié porque mi padre me lo dijo, estudié Derecho. Luego yo quería hacer otras cosas y mi padre me dijo, no, hay una profesión que se llama abogado del Estado. Abogado del Estado, qué bien, hombre. ¿Y eso qué es? Y dice, no, es el cuerpo más prestigioso y de ahí vas a saltar a la banca. Y yo dije, pero vamos a ver, si voy a abogado del Estado, la banca, ¿eso cómo es? Y al final, fíjate, tuvo una admonición, una predisposición previa, porque acabé en la banca. O sea, tu padre acabé en la tuvo... banca de churro, porque yo no tenía ese pensamiento, ni siquiera me gustaba mucho la banca. Pero bueno. Tu padre ya tenía esa visión, ya yo fue qué un sé, visionario. sí, los padres, que por ahí tenemos al mío, los padres son un poco visionarios, ¿no? De todas formas, yo creo que mi padre quería que yo fuera abogado del Estado porque a él le hubiera gustado serlo, ¿no? O sea, él era un inspector de aduanas, muy bien y tal cual, pero el prestigio lo tenían los abogados del Estado. Y hay veces que los padres se realizan en sus hijos. Y como a mi padre le hubiera gustado ser abogado del Estado, pues el niño que vaya para abogado del Estado. De hecho, cuando yo fui a la academia, mi padre vino con las notas. Aquí traigo a mi niño, estas son las notas. Y bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Tenía 24 años, no, 22. Y tenías 22 años. Bueno, ahí es cuando llegas a Madrid. ¿Cómo fue esa llegada a Madrid y esa llegada al mundo empresarial en esta empresa farmacéutica con la que estuviste 4 años, que ahí aprendiste, ¿no? La primera... Mucho. Tu primera incursión en la empresa. Primero, estaba cansado, o sea, cansado quiero decir que me aburría, me parecía que tenía que hacer algo. Y en ese momento me contactó Juan Abelló y me explicó... yo ya había tenido una serie de ofertas, pero por lo que fuera no las había aceptado. Y me explicó el mundo farmacéutico y me atrajo. El tema de la salud y el dinero, eso es muy interesante. Y me dijo que, bueno, que nosotros estábamos viviendo en este campo de lo que era la invención extranjera. Así que dije, anda, pues eso significa que voy a viajar, que voy a conocer y que voy a ver cómo funciona el mundo de los negocios internacionales. No me lo pensé. Y empecé. Empecé primero compaginando la abogacía del Estado con eso, con el mundo empresarial. Me di cuenta que una de dos, que no puede ser. A medias no se puede ir a ningún lado. Y pedí la excedencia. Todo el mundo me decía, estás loco, tú tienes una carrera fenomenal, no sé qué, no sé cuántos. Yo dije, pero yo llevo dentro el mundo de la empresa y me quiero ir a conocer el mundo y a vivir el mundo de la empresa. Y me fui. Todo el mundo se opuso, pero
Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, claro. Ahí es cuando te llaman loco, nos llaman locos cuando decidimos emprender. ¿Y cuál fue ese primer paso? Porque creas un despacho de abogados, a partir de ahí, ¿fue tu primer emprendimiento? No, verás, creamos un despacho de abogados y fue muy bien. Y tuvimos una intervención en un contrato de tecnología importantísimo con unas personas de Arabia Saudita y tal. Y me di cuenta que a mí lo que me gustaba no era tanto asesorar jurídicamente como estar en el lío, en el follón de la tecnología y esto para qué se usa y tal. Y me decía, ¿usted qué es, abogado o tal? Digo, no, bueno, sí, yo soy abogado, pero lo que quiero es enterarme bien de qué hacen ustedes con esta tecnología, qué productos venden. Y me di cuenta que eso me llamaba. Entonces, cuando me ofertaron la posibilidad de entrar en el Consejo de Antibióticos, que era en ese momento la primera empresa farmacéutica de España, entré. Y a los 2 minutos de entrar allí me entró el nervio, dije, esto a mí... Y al final me la acabé quedando, claro. Bueno, y luego acabaste vendiéndola por 58.000 millones de pesetas. No tengo ni idea de lo que será en euros, pero imagínate, la operación más grande de la historia hasta ese momento. Y una experiencia preciosa, porque la hice yo solo. Fue una negociación con un italiano que se llamaba Schimberni, que era el presidente de la empresa. Entre el español e italiano no intervino ningún abogado, hablamos él y yo me di cuenta por una serie de razones que él necesitaba vender, yo tenía una situación accionarial, yo era uno de los principales accionistas, pero no el único, ni mucho menos, y había una cierta inestabilidad de base, y la verdad, cuando cerré la operación en 58.000 millones, me pellizcaba. Me imagino. Me acuerdo perfectamente que estaba solo en el Hotel Duca de Milano. A mí me gusta el vino tinto y el queso gorgonzola. Bajé al restaurante, pedí una botella de vino, un plato de quesos, me los tomé, me subí a la habitación, abrí la ventana, hacía un frío horrible porque era el 29 de diciembre y yo no tenía frío. Imagínate, el subidón. Veía que en Milán sonaba una especie de música de Almironi y me quedé absolutamente maravillado. Luego, cuando me dio el frío, dije, ten cuidado, que a ver si con 58.000 millones va a coger una pulmonía. Y no es cuestión. Y ya me metí en la cama. Pero ese día no se me olvidará nunca. ¿Qué edad tenías ahí, Mario? Tenía 37 años. Imagínate. Y ese día había ingresado 15.000 millones de pesetas. Que se dice pronto. 15.000 millones de pesetas con 37 años de entonces, ¿no? Bueno. Pero no era, hombre, el que diga que no miente. Es decir, claro que tenía importancia los 37.000 millones, pero un chaval, en ese sentido, de 37 años, moviéndose en el mundo internacional, con un hombre extremadamente poderoso, sentado en aquel sitio tan capaz de cerrar una operación de 58.000 millones yo solito, me creía el rey del mambo. Totalmente. No era el rey del mambo, pero bueno, pero parecido. Se sube, ¿no? Fue un golpe de autosatisfacción personal muy por encima del dinero que había ganado. ¿Qué te quedas con ese momento, con esa etapa? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esa etapa? Pues mira, en esa etapa me gané mucho a mí mismo, ¿no? Porque vi que era capaz de hacer, porque, hombre, tú eres un empresario más o menos pequeño, mediano, tal, lo que sea, y ves Mount Edison, no sé cuántos miles de millones, y al final te das cuenta de que una negociación de 18.000, de 20.000, de 50.000 millones no se diferencia de una de 5.000 o de 500 millones o de 5 millones. La técnica es humana, es lo mismo. Yo al final le miraba a aquel hombre todopoderoso, y yo con 36 añitos, y decía, Mario, ¿no es distinto a ti? Tiene un aparato más gordo que el tuyo, maneja una situación, pero tú eres capaz de convencerle. Y le convencí. Entonces, eso me dio mucha seguridad para luego moverme en el mundo, ¿no? Porque al final, hombre, hay que ser sensatos. O sea, sí, acerté. Y cuando llegué a ser presidente de Banesto, que yo no lo buscaba ni lo quise, hombre, pues tenía detrás el convencimiento de que yo podía, de que yo era capaz
de enfrentarme a situaciones de ese volumen, ¿no? Tú no querías ser presidente de Banesto, No. Creo que fue hasta una visión más de tu padre que tuya, pero después de esa etapa llegas a Banesto y empieza esa nueva... En España, esto es muy importante que lo oigan los empresarios que empiezan. En España había una fascinación por ser banquero. Cierto. Y bueno, tú vas a Italia y en Italia los líderes eran los líderes empresariales. Este hombre, Schimberni, bueno, líderes empresariales, Berlusconi y el otro y tal. En España parecía que el verdadero triunfo lo conseguías si eras banquero, si eras presidente de uno de los 7 grandes bancos o si te sentabas en un consejo de administración. No. Este país tiene que dar la vuelta a ese concepto. Las empresas no están al servicio de los bancos. Son los bancos los que tienen que estar al servicio de las empresas. Pero no era así. Y entonces, bueno, compramos acciones de Banesto. Yo me senté en el Consejo de Administración, pues porque, bueno, habíamos comprado un montón de acciones. Pero al gobierno socialista le dio que le dio un poquito de rabia que nosotros llegáramos allí. Y se inventó un rollo que era una OPA, de un banco a otro. Aquello, como no había sucedido nunca, y como resulta que por el medio andaba un chaval de 37 años y tal y cual, que te empezó el mito del tal Mario Condeste y tal, pues aquello empezó a tener una dimensión en los medios de comunicación. Era la primera vez que se oía hablar de una OPA. La primera vez de una OPA, el gobierno socialista, en fin, todo tenía los ingredientes. Un tío joven, alguien que... Y ¡bum! Explotó y explotó. Tan explotó que el Banco de Bilbao se rajó. Se rajó. Y entonces de repente yo salí, pero esto es así, ¿eh? Ya sé que suena, eso de desmitificar. Yo salí, los señores eran muy mayores en el Consejo de Administración y tal, y yo salí al cuarto baño por necesidades biológicas. Y cuando volví del cuarto baño me dice el vicepresidente, una cosa, digo, ¿qué? Que te hemos elegido presidente. Digo, ¿qué? Si solo he ido al baño. Pero si solo he ido al baño, no he hecho nada más. Sí, te hemos elegido presidente porque has defendido el banco con una precisión y con un éxito tremendo. Y dije, bueno, pues si yo tengo 37 años, o 38 tenía. No. Bueno, vamos a terminar esta operación y cuando vuelva el momento de... Y el día 16 de diciembre, muy a mi estilo, le dije, bueno, vosotros, hoy es el día de nombrarme presidente definitivamente, ¿no? Sí, bien. Os dije que no teníais ninguna obligación de nombrarme presidente. Os dije que yo, si queréis que sea presidente, lo soy, pero con mis condiciones. Y me dijeron, sí. Dije, bueno, pues entonces empiezo por cesar a casi todo el mundo. Y todos los que me habían nombrado, amigos, ¿no? Empecé a cesar, uno por otro. Si lo llegan a saber, no me nombran, claro. Pero, bueno, pero ya era tarde, lo siento. Bueno, fue una etapa mítica, todos la recordamos como algo muy importante en la historia de España. Y has hablado de la imagen, de cómo actuaban los bancos y que tienen que estar al servicio de las empresas y no al revés. ¿Crees que eso ha cambiado con los años o que siguen estando, las empresas estamos supeditadas aún al poder de los bancos? Más que cambiar eso, mira, no nos hemos dado cuenta de lo siguiente. En aquella época teníamos 7 grandes bancos. Un empresario que empezaba podía ir al Banesto, al Central, al Hispano, al otro y tal. La locura esa de las fusiones bancarias ha ido concentrando de tal manera que hoy en España hay 2, 3 bancos. Al reducir la oferta de recursos, el empresario que comienza se encuentra con que tiene menos opciones. Claro. Porque hay un monopolio. ¿Pero qué está pasando? Que la banca tiene un problema tremendo, porque al mismo tiempo que se ha concentrado, han empezado las ofertas de servicios bancarios desde fuera de la banca, las ¿no? fintech. El porvenir de la banca es muy complicado. Entonces, en este momento el empresario ya no depende del banco, porque puede obtener... Mira, en mi época, un empresario que empezaba tenía cuando pedía dinero, el 90% de ese dinero le venía de la banca. Hoy la banca suministra el 50, el 60, como mucho, y va a ir bajando. Ya hay mecanismos, y no te digo nada cuando se generalicen las criptomonedas, ¿no? Afortunadamente hoy el empresario está en una posición, si quiere y lo sabe hacer, en relación con la banca, mucho mejor que la que estaba cuando yo era presidente. Desde luego. Se está trabajando mucho desde este programa, incluso hacemos mucho hincapié en que los bancos es una alternativa ya menor y que las empresas deben diversificar sus riesgos financieros y su financiación, porque no es posible depender solo de la banca. Te lo voy a explicar qué es lo que ha pasado. Mira, por favor. Vamos a ver.
tú eras un ahorrador, es decir, tenías dinero que te sobraba y lo guardabas. Yo necesitaba dinero porque era un emprendedor. Entonces, tu dinero sobrante tenía que venir a mí. Pero ¿qué pasa? Que tú no me conocías. Y entonces, entre tú y yo, se metía alguien. ¿Cómo se llama? Banquero. Y pues se llamaba intermediario financiero. Y como no nos conocíamos, a ti te pagaba menos y a mí me cobraba más. Y se forraban. ¿Qué ha pasado? Que hoy eso ha variado. Porque hoy el mundo digital hace que tengamos un acceso muchísimo más directo. Al banco ya no le necesitamos vitalmente, le necesitamos empresarialmente si queremos obtener dinero, pero si el banquero no nos presta... Nos da igual. Nos da casi igual porque tenemos un montón de oportunidades. Claro. Piensa, por ejemplo, en las criptomonedas. Mira, nosotros inventamos una cosa llamada peseta, ¿no? Sí. ¿Cuántos clientes teníamos? 40 millones de habitantes, ¿no? Bien. Luego inventamos una cosa que llamamos euro. Sí. ¿Cuántos clientes tenemos? 280, ¿no? Piensa en Facebook, en Libra. 1.600 millones. Imagínate que de esos 1.600 millones entren en contacto directo para intercambiar información y servicios financieros 500 millones. Es el doble que el euro. ¿Os dais cuenta que el mundo financiero está sufriendo una revolución tremenda que los banqueros tradicionales quieren negar? Pero como mi abuelo, no se puede negar, la vida avanza. ¿Qué futuro le espera a la banca, Mario? Complicadísimo, complicadísimo. Muy, muy complicado. Tiene que reinventarse. Las transferencias internacionales, nosotros no le damos importancia a una cosa que se utiliza, ¿cómo se llama? El Bizum. Yo no lo uso. Pero claro, de repente te dicen, oye, que te mando un Bizum. Digo, que a ver qué me va a mandar. A ver qué vas a mandar, A ver qué me vas a mandar. Y es una transferencia. Sí, sí. Y las transferencias internacionales, tú hoy tienes criptomonedas, compras una criptomoneda. Compras una criptomoneda y tú con tu criptomoneda, digan lo que digan, tú estás comprando en Argentina en el acto. Es decir, el problema que tiene la banca es un problema muy complicado. No voy a decir que afortunadamente, porque nunca es bueno tal, pero afortunadamente para los empresarios que pongan el acento de que un país lo que necesita no son intermediarios financieros, sino creadores de riqueza. Sin duda. Creadores de riqueza. Y el mundo avanza si hay empresarios que creen riqueza. Los banqueros que nos presten dinero, pero si no tenemos empresas rentables, la banca no existe. Esas son las historias que nos gusta contar en Negocios de Carne y Hueso, las que inspiran y las que realmente queremos transmitir a nuestros espectadores. Gracias por recordarlo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro empresarial, Mario? Superar mi primer fracaso. Ese es mi mayor logro. Yo empecé... Tenía pocos años, era abogado del Estado, como te dije, tenía 23, 24 y nos metimos en una empresa que fabricábamos guantes. ¿Guantes? Pero guantes de todo tipo, guantes industriales y tal y cual. Y fabricábamos unos guantes fantásticos. Quebramos. O sea, perdí dinero y perdí el dinero que había pedido prestado a la banca. Entonces me di cuenta que eso de perder dinero es muy fastidiado, ¿no? ¿Y por qué? Me pasé mucho tiempo. ¿Por qué fracasamos? Porque nuestro producto era estupendo, era magnífico. Habíamos hecho un producto de extraordinaria calidad, pero estaba fuera del mercado. Entonces me di cuenta de que no se trata de hacer productos buenos, sino productos ajustados a las necesidades del mercado. Si hubiéramos hecho un guante un poquito menos bueno y un poquito más barato, no hubiéramos quedado. Entonces aprendí, del fracaso empresarial se aprende mucho. O sea, si no llego a tener ese fracaso empresarial, probablemente nunca hubiera tenido el éxito que tuve después. Sin duda, aprender de esos fracasos es lo que... Pero hay gente que fracasa y se viene abajo, me he hundido, tal. Que no, hombre, que no. No hay ningún camino mejor para el éxito que saber deglutir un buen fracaso. Sin duda, pues es una masterclass y una clave fundamental la que nos acaba de dar Mario Conde. Pues bueno, pues además de esta empresa de guantes, de la banca, del derecho, también te has metido en el aceite de oliva y en los cosméticos. Cuéntanos esto. Me he metido en el aceite de oliva porque, mira, España es teóricamente uno de los grandes productores de aceite del mundo. Y yo, como he tenido siempre relaciones con Italia, me di cuenta que el aceite italiano, y ya sé que se va a enfadar algunos, tenía una calidad diferente del aceite español, que las cosas no se estaban haciendo bien en ese segmento en España. Entonces me puse a hacer las cosas a mi estilo.
La verdad es que ahí me ha salido muy bien. La cosmética, bueno, porque la imagen está por encima de todo. Es el secreto de tu Y éxito. antes, los hombres, antes tú le decías a un hombre, tú usas cremas o tal y cual. No, por favor, yo no. Hoy lo que mejor se vende y más es la cosmética masculina. Ahí hay una oportunidad, con unas cosas rarísimas, que utilizan unas cosas rarísimas, con unos nombres muy raros. Pero la cosmética es... Lo que ocurre es que también te digo una cosa, yo aprendí, porque eso no lo sabe nadie, pero hay una marca de cosmética japonesa que se llama Kanebo. Sí. Esa marca, tú la conoces, Sí, me alegro, sí. porque la marca japonesa es de extraordinaria calidad. Bueno, pues en España, ¿quién lanzó Kanebo? ¿Fuiste tú? Ole. Presente. Yo la lancé y entonces aprendí una cosa que también me hizo pensar. Vamos a ver, cogíamos el escandallo de un producto. El 75% era marketing, envoltorios, imagen y publicidad. Y quedaba el 25% para materia prima. Entonces yo dije, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Y entonces empezamos con la venta directa. Entonces en venta directa nosotros no necesitamos invertir tanto dinero y te podemos dar mucha más calidad. Nos está yendo bien. Bueno, pues... Nos está yendo bien. Todo en la vida es cuestión de aprender, fijarte en lo que está pasando, y una obligación que tiene todo empresario es pensar por qué está ahí. A ver, estamos hablando de que hay que controlar los costes, que sí, pero ¿tú por qué ganas dinero? ¿Cuál es la razón de ganar dinero? Estate pensando siempre en las amenazas del futuro, cosa que no hacen mucho porque se creen que todo lo que está sucediendo va a seguir sucediendo. ¿Y yo por qué lo he aprendido? Porque yo todo lo he aprendido a base de golpes. Mi bisabuelo tenía un negocio, que era el negocio de transporte entre Madrid y el Escorial. ¿Y por qué? Porque entonces la Casa Real estaba, vamos, el Palacio Real y toda la corte estaba en el Escorial. Mis tías bisabuelos bailaban con el rey, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hacía el transporte? En diligencia. Claro que va a ser. Y apareció una cosa que se llamaba el automóvil. Y mi bisabuelo, con una mentalidad abierta, dijo, eso no irá a ningún lado. Los señores irán siempre en diligencia. Pegó un quebrazo, pero de primera... Entonces yo dije, anda, todo el patrimonio se fue porque mi bisabuelo no supo entender en qué consistía su negocio. Por eso cuando he visto que lo de la digitalización, hoy los empresarios que empiezan, los que están y los que quieren seguir estando, tienen que darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que está cambiando. Por ejemplo, el otro día me decía un taxista, estos señores de Uber o de Cabify son nuestra amenaza. Que no, hombre, que no. La amenaza es el taxi sin conductor, que dentro de nada os vais a quedar sin... Los bancos tienen la amenaza de las criptomonedas, siempre es igual. Cuando la tecnología evoluciona, la gente que se siente amenazada reacciona en contra, quiere negarlo, quiere fagocitarlo. No, pero no, súmate al carro y encuentra en la digitalización la oportunidad para mejorar tu negocio. Sin duda, y no niegues las oportunidades y los cambios que vienen. Es mi abuelo quebró, mi bisabuelo quebró. O sea que Nokia quebró, el coche fue el mismo caso, el coche está ahí. Aquí en Petit Comité, entre empresarios, de gran empresario a pequeña empresaria, pues sabes que, bueno, pues al final los que hemos pasado baches y crisis, todos los empresarios en algún momento hemos estado en una lista, en un fichero de morosidad. Sí que me gustaría que le dieras un consejo a nuestros espectadores. Yo trabajo mucho con mis clientes empresarios y les digo, oye, no pasa nada si estás en una lista, se puede seguir con tu empresa adelante. ¿Qué les puedes decir? Pero por supuesto que... pero de las listas más peligrosas que hay es la que estoy yo, que es la de Hacienda. Esa es de las más peligrosas. Es que son... Bueno, pero todas te cierran las puertas. Sí, pero los empresarios tienen que saber que hay un organismo depredador que se llama la agencia tributaria, que vive a costa de que tú ganes dinero. Y cuando los empresarios se den cuenta de que la ley que tenemos en estos momentos es extremadamente violenta y peligrosa, porque la Hacienda lo primero que te hace es decir, yo te embargo. Cierto. Por experiencia. Y tú sigue
Y si te dan la razón, pero imbécil, si cuando me den la razón lo mismo ya he quebrado por tu culpa. Cierto. Es que es así. Por ejemplo, hoy sale la lista de nuevo. Debe 8 millones. Nadie se plantea por qué debo ese dinero, que es una injusticia descomunal, y cuánto dinero he pagado. ¿Sabes cuánto dinero le he pagado yo de esos deudas? 16 millones. No sé si yo he oído bien. 16 sí, millones. 16 millones. Cuando vendí antibióticos, pagué 3.000 millones de pesetas de entonces. O sea, me he pasado toda mi vida pagando Hacienda injustamente, de una manera abusiva, para ahora encontrarme viéndome en una lista que debo. Mira, iros a casa. Una de las cosas que hay que hacer en la sociedad es darse cuenta que no podemos tener un sistema tributario que asfixia al empresario y que no pueden tener esas potestades de primero te embargan, te paran la empresa y luego ya hablaremos. No, señor. Cierto. Primero la empresa. Usted quiere cobrar, usted sí tiene derecho a cobrar, pero usted tiene que pelear Pero no por me cobrar. paralices la empresa. No me paralices la empresa porque lo están Cierto. haciendo a diario. Todos sabemos lo duro que es y te agradezco un montón que hayas compartido esto con nuestros espectadores porque Hombre, oye, que ya está bien, que ya ¿eh? está bien. Ya está Estoy bien. totalmente, Ya está bien que- totalmente de acuerdo. Sé que te tienes que ir, estamos acabando. Solo quiero que le des un último consejo a nuestros emprendedores, empresarios que están en ello, que a lo mejor no se atreven o que están pensando en si dar el salto o no darlo. Un consejo Mira, de Mario Conde. Para ser empresario hace falta varias cosas. Lo primero, visión. Es decir, ¿qué quieres hacer? Tenerlo claro. Segundo, querer ser empresario. Querer ser empresario. Tercero, tener suerte, como los generales de Napoleón. Pero sobre todo y por encima de todo, perseverar. No rendirse. No cejar. Siempre hay una puerta de salida si tú te mantienes firme. Pero porque quieres serlo. No porque dices que eres, sino de verdad tú has interiorizado lo difícil, lo complicado que es ser empresario. Sí. ¿Quieres serlo? ¿De verdad quieres serlo? ¿O sientes prefieres ser aquí? funcionario? ¿Lo llevas dentro? Sí. ¿O quieres ser funcionario? Yo era abogado de Estado, funcionario. Me aburrí y me largué porque quería Ole. la empresa. Ole, pues gracias Mario, un emprendedor y empresario de pro con, bueno, se le ven los ojos, se le ve en la mirada que aún lo tiene dentro, el gen emprendedor del que tanto os hablo. Muchísimas gracias, Encantado. Mario Conde. Pues ya de vuelta después de nuestra masterclass con Mario Conde y vamos a nuestro rincón de la startup. Ya sabes, el espacio dedicado a conocer a fondo a las startups más innovadoras, donde queremos serviros de guía, inspiraros con sus comienzos, con los obstáculos de los que se han tenido que sobreponer y con los errores que han cometido por el camino hasta lanzar y alcanzar sus sueños. Te recuerdo que si eres una startup innovadora, aquí en Negocios Televisión tienes la oportunidad de contar en directo tu proyecto, la fase en la que te encuentras, incluso si quieres hasta enamorar a inversores. Y todos sabemos la importancia que tiene saber idiomas para los negocios. Según los datos de ASEPROCE, la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, la pandemia no ha frenado el deseo de los españoles a estudiar fuera de España. Y en 2021, 18.000 alumnos lo hicieron frente a los 20.000 del 2020. De esta necesidad nace InSitu, el primer marketplace dedicado a los cursos de idiomas en el extranjero. Ofrecen 18 idiomas en 41 países y 12.900 cursos. Para contarnos más sobre InSitu, nos visita su CEO, Chema Pascual. Muy buenas, Chema. Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí y vamos a saludar como siempre también a Miguel Moneo, que es el CEO del Campus 360, experto en financiación de startup, que siempre nos acompaña en este espacio. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Mariló. Pues nada, vamos a dar paso directamente, hemos pasado de los empresarios más experimentados, bueno, a los que empezáis también, ¿no? Cuéntanos qué es InSitu. Bueno, no empezamos porque ya llevo 23 años. En esto, pero en bueno, esto. en InSitu sí. Efectivamente, sí. Mira, InSitu surgió, yo llevo 23 años en el sector de los cursos de idiomas en el extranjero.
Yo fundé hace 23 años la que hoy en día es la tercera agencia por volumen de facturación en España y me di cuenta de que éramos un sector escasamente digitalizado. Nos costaba mucho crecer porque era un crecimiento por un modelo de venta tradicional a base de comerciales, que es muy lento, es muy costoso, y decidí que había que digitalizarlo porque eso me daba la posibilidad de escalar a un nivel global. Y había una oportunidad de negocio muy importante porque nadie, ningún player de todo el mundo estaba haciendo ese modelo de negocio que ya se ha probado con éxito, que es el actual, el del siglo XXI, ¿verdad? Totalmente. Y así surgió InSitu. Inicialmente era un proyecto de digitalización de esta agencia que yo tenía. Cuando me di cuenta de que trascendía mucho más allá del propio Newlink, la independicé, ¿no? Nació el bebé, que se llama InSitu, y hoy en día estoy volcado en cuerpo y alma InSitu. Estás volcado, además, como tiene que ser, ¿no, Miguel? Queremos que el empresario, el emprendedor, esté absolutamente volcado en el proyecto y dedicado a ello. Absolutamente, y además lo importante que es ese bagaje de 23 años en el sector y, bueno, y esa tercera posición en volumen de facturación lo que hace es que seas un experto en el sector. Claro que esto combina un poquito, ¿no? Pues con esas startups que empiezan y que realmente pues en 3, 4, 5 años pues dan esa explosión. Cuando ya se lleva una experiencia acumulada, se ve un nuevo proyecto de otra forma, ¿verdad? Yo así lo veo, sí, desde que empecé a gestar el proyecto como una parte de digitalización de Newlink y me di cuenta de que trascendía mucho más allá, que podía crear, creo que lo has dicho tú antes, el booking de los cursos de idiomas en el extranjero, ¿no? Decía, vamos a ver si en otros sectores ya ha funcionado, si Booking ya en su momento reinventó la forma en que reservamos hoteles, si Airbnb ha inventado la forma en la que se reservan apartamentos, ¿por qué no podemos reinventar nosotros la forma en la que se opera nuestro sector? Cuando además los usuarios lo están pidiendo. Bueno, y entonces, ¿cómo decidís, cómo se digitaliza pues bueno, pues unos cursos de inglés? ¿Cómo llegáis a tener 12.900 cursos, estar en 41 países? Cuéntanos, Chema. Bueno, pues mira, detrás de todo esto están los 23 años de experiencia y el bagaje de la empresa matriz, porque InSitu lo que ha hecho ha sido aprovecharse de toda esa experiencia y de la gran... De que todo el sector a nivel internacional cree en Newlink. Entonces, cuando hemos ido, les hemos dicho, hey, señores, ¿tienen que estar ustedes presentes en InSitu? Nos han dicho sí. Esto, si hubiésemos empezado desde cero, hubiese sido muy difícil. Esto no lo logras más que 4, 5, 6 años. Lo hemos conseguido en apenas un año. ¿En un año? Pero porque veníamos de la mano de mamá Newlink, que es la que nos ha abierto muchísimas puertas en todo el sector, en todo el mundo. ¿A quién os dirigís? ¿Quiénes son vuestro público objetivo? Bueno, en este mercado, que tiene una facturación de unos 12.000 millones de dólares al año, hay unos 2,5 millones de usuarios cada año. El 70% de estos son jóvenes de entre 17 y 35 años de edad. Ese es nuestro target, ese público. Porque ese público es el que ha decidido que no quiere reservar a través de una agencia, que lo que quiere hacer es evitar la agencia, que va a acudir directamente a buscar el proveedor a Internet y no lo encuentra. Y por eso hemos creado InSitu para darle a ese usuario una posibilidad de que encuentre lo que está buscando de manera fácil. Igual que Booking, cuando surgió en el año 96, nos ayudó a encontrar fácilmente hoteles para reservar. Es más o menos lo mismo. Bueno, y con esto, ¿cuál es esa misión y ese objetivo que tenéis? Nosotros decimos que la misión que tenemos es ayudar a todas estas personas a que encuentren entre toda la oferta del mundo aquella que satisfaga sus deseos, sus necesidades para aprender idiomas en otro país. Eso es súper aspiracional. Bueno, ¿Eso lo conseguís? Bueno, de momento sí. De momento sí, muy bien. De momento estamos en el buen camino. Y como compañía, yo creo que estamos creando una compañía que va a ser el líder mundial, el portal líder de reservas en todo el mundo. De hecho, ahora mismo no hay ningún portal, excepto InSitu, que te permita realizar tus reservas online en todo el mundo. Y confío en que seamos una compañía que cotice en bolsa algún día. Bueno, pues son grandes aspiraciones, ¿verdad, Miguel? Hay que mirar alto. Hay que mirar alto. Si no miras alto, nunca llegas alto. Está claro, sí, porque además, por lo que veo, han seguido los pasos adecuadamente, ¿no? A aglutinar toda esa experiencia, poner un producto que es necesario, copiar el sistema de digitalización de otro tipo de productos que se vendían, ¿no? Como Airbnb, como Booking, etcétera, y al final tener ese aglutinamiento de esos servicios que van a prestar metidos dentro de su plataforma y no en otro sitio. Con lo cual hace un ingrediente único para que eso pueda tener éxito. Bueno, vamos a esos comienzos. Ya sabéis que aquí nos encanta que nos contéis, pues bueno, sobre todo la parte de financiación, que es la que más preocupa a los espectadores y a cualquier emprendedor que esté queriendo montar un proyecto nuevo, ¿no? Bueno, InSitu viene de una experiencia, pero nace hace un año. ¿Cómo os empezáis a financiar? Entiendo que, pues bueno, fondos propios, ¿no? Por lo que veo.
Fondos propios primero. Primero de fondos propios. Así es como hay que empezar. Exactamente. Y luego cuando vi que aquel proyecto era un proyecto de grandes dimensiones y que necesitaba tratarlo como una startup, entonces se lo conté a mis amigos, a mis familiares. Yo quería recoger 150.000 euros y recogí en una semana 250.000. Bueno. Cuando tú arrancas una startup tienes que contárselo a tus amigos, a tus vecinos. Sin duda, las tres y Fs. si ellos no creen en ti, déjalo, busca otra cosa. Y si creen en ti, pues eso te tiene que dar alas, ¿no? Y a mí me dio alas aquello. Aquí lo decimos cada día. Eso deberían de entenderlo muchísimos emprendedores que nos llaman siempre para pedirnos financiación, y esto es lo que no han hecho y esto es lo que sí hay que hacer. Si ellos no creen en ti, ¿cómo piensas que algún business angel o fondo va a creer en ti? Si tu familia, tu entorno cercano, si no consigues enamorarles y convencerles a ellos, ¿cómo lo van a hacer los inversores externos, ¿no? El otro día hicimos la Junta Ordinaria de Accionistas anual, ¿no? Y les comuniqué que íbamos a iniciar una segunda ronda de ampliación de capital ya profesionalizada para business angels y demás, y lo primero que dijeron es: ¿podemos reinvertir? O sea, que estaban muy satisfechos con su inversión. Podemos reinvertir, no queremos diluirnos. Le dije: bueno, os diluiréis, yo también, pero si nos diluimos en algo grande estará bien. Pero me halagó mucho que quisieran reinvertir, que tuviesen esa mentalidad de apoyo constante al proyecto. Bueno, ¿y en qué fase estáis ahora? Porque creo que tenéis abierta o vais a abrir una nueva ronda. Cuéntanos un poquito, Chema. Bueno, pues ahora este mes lanzamos la versión 1.2 de la plataforma, que está a mitad camino donde queremos llegar. El final del recorrido es la versión 2.0. Yo siempre he pensado que las ventanas de oportunidad se van cerrando y que tienes que ir rápido en el desarrollo. Entonces ahora estamos haciendo una ronda de ampliación de capital de entre 500 y 750.000 euros. De 500 a 750. Tiene su explicación el que sean dos cifras, porque es que tenemos dos roadmaps, el de mínimos y el de máximos, que no tienen nada que ver con que vayamos a hacer más o menos cosas, sino con la velocidad en que las hagamos. Si los hacemos más rápido necesitamos quemar más dinero. Y si vamos más despacio, con 500.000 tenemos suficiente. Mi apuesta es por hacer ese desarrollo lo antes que podamos para salir al mercado a principios del año próximo con esta versión, porque esa será la plataforma decisiva, la herramienta que nos va a permitir comenzar a liderar el mercado. Y la plataforma en sí no te va a traer usuarios, pero sí va a permitir que la experiencia del usuario sea muy por encima de lo actual y te va a permitir tener una tasa de conversión mucho más elevada, con lo cual puedes empezar a pensar en cómo domino este mercado. Miguel, como inversor, como experto en financiación de startups, ¿qué le dirías a Chema? Pues lo que le diría es que primero enhorabuena por el proyecto y porque ha gestionado muy bien la manera de hacerlo, ¿no? Lo que hablaba antes, las 3 Fs, la segunda ronda de inversión, luego seguramente habrá que buscar otras alternativas de inversión una vez que hayamos cubierto la ronda y que está en el camino correcto. Yo desde luego no tengo mucho más que aportar ahora mismo. No hay nada ningún otro consejo que le pudieras dar. Ahora mismo está en el camino. La hoja de ruta la tiene bastante clara y está siguiendo lo que hay que hacer en cada momento. Bueno, pues entonces es tu momento, Chema. Tienes la ronda abierta, es tu cámara. Vamos a conquistar y hacer ese llamamiento a inversores desde aquí, desde Negocios Televisión. ¿Qué les dirías? ¿Por qué tienen que invertir en In Situ? Pues yo a todos aquellos que sois inversores os diría que tenéis que invertir en In Situ, porque os vamos a ofrecer una rentabilidad que está muy por encima de lo que habitualmente se ofrece en las startups. ¿Por qué? Mirad, yo no he inventado la rueda, simplemente he aplicado la rueda, que ya sabe que funciona, a un sector donde nadie utiliza la rueda para desplazarse. Es un mercado grande, es un mercado global, con suficiente volumen, donde no hay un líder claro, con una competencia muy atomizada y con un modelo de negocio tradicional. Nosotros lo que estamos haciendo es entrar con un modelo de venta disruptivo en este mercado que ya se ha probado que funciona con éxito. Tenemos mercado suficiente, tenemos una gran trayectoria detrás empresarial, sabemos lo que hacemos y os vamos a devolver vuestra inversión multiplicada por no sé cuánto, pero por mucho. Vale, yo creo que el inversor necesita saber ese no sé cuánto, cuánto es, ¿vale? Bueno, a corto plazo sí lo sabemos, pero es que estaba pensando ya en el largo plazo. Vale, nos encanta este programa y nos encanta la espontaneidad de nuestros emprendedores. Por no sé cuánto, no, él lo tiene claro, ¿eh? Si le llamas, lo tiene claro. Lo tengo clarísimo. Tenemos el retorno a inversión perfectamente estudiado para la siguiente ronda ya. Vale, ¿con qué nivel de facturación? Con 6 millones de euros. Con 6 millones de euros. Nos faltaba ese dato. Bien, perfecto, Miguel. Una excelente oportunidad, no puedo decir otra cosa. Lo único que ha faltado decir, Chema, es el precio de la ampliación de capital. 2,5 millones de valoración pre-money, es el precio de la empresa actual.
Bueno, estamos en el camino. Muchísimas gracias, Chema. Gracias a ti, muchísima suerte con esta ronda. Desde este programa además os apoyamos. Además desde Campus 360 también nos vamos a apoyar a cerrarla. Y nada, ya nos vendrás aquí a contar los siguientes pasos, los siguientes retos y por supuesto cuando salgas a bolsa. Eso espero. Contamos, hay que intentarlo. Contamos con ello. Sueña en grande. Gracias. Muchas gracias, Chema. Pues vamos ya al lugar para aprender a ser empresario. Alojamientos. Y es que, como os decía al principio, no podíamos acabar el programa sin hacernos un homenaje a las pymes y micropymes españolas. Y es que el pasado domingo, día 27, se celebró el Día Internacional de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas. Sí, las pymes, tenemos día. Aunque pasara sin pena ni gloria, aquí queremos recordar que es el día en el que se reconoce la importancia de las pequeñas y medianas empresas en el tejido empresarial del país, en los objetivos del desarrollo sostenible y recordar también la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación. A colación de esto nos preguntamos ¿qué está pasando con la digitalización de las pymes españolas? Y es que el 46% de nuestras empresas no aprueban en este sector. Lo analizamos y encontramos las claves para resolverlo con nuestros expertos y mentores del Campus 360, Pedro Villagrá, y seguimos con Miguel Moneo. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Marilo. ¿Qué tal, Marilo? Bueno, Día Internacional de las Pymes. ¿Qué os parece esto? Ahí queda nada, ¿no? Exacto. Tenemos día y todo. Pues no lo sabíamos. No, es que nadie lo sabía, digo, por eso es que aquí tenemos que contarlo, tenemos Día de las Pymes. Sin lugar a dudas, porque hay días de un montón de cosas y Claro. yo creo que las pymes, que constituyen el 98% del tejido empresarial, concretamente en España, pues deberían de tener un día también, ¿no? Pues bueno, lo Estamos hablando tenemos. ¿De cuántos millones de pymes hay en España? Bueno, 3 millones. Alguna más, creo que ya estamos rondando los 4 millones, ese 98% del tejido empresarial que damos empleo y que generamos la riqueza, como decía Mario Conde hace un momento. Pero ahí estamos y sobre todo ahí seguimos suspendiendo en digitalización. Pedro, nuestro experto digital del grupo. ¿Qué pasa? Pues, es una pena realmente, pero es cierto. Y además vamos muy a la zaga de otros países muy cercanos. A mí me gusta compararlo precisamente con Francia. Estamos a años luz frente a los franceses. Holanda ya nos vamos a otra dimensión, ¿no? Pero sí es verdad que hay... a mí me gusta analizarlo como que hay tres factores que se cumplen siempre y es un patrón como que cada vez que preguntamos a nuestros clientes cuando vienen a nuestras mentorías, a nuestras ayudas, realmente todos tienen el mismo patrón. Entonces, si te parece, pues lo podemos compartir con la audiencia hoy. Sí, seguro, es un poquito lo que venimos a darle la vuelta a esa situación, pero quiero recordar los datos, ¿no? Porque según un estudio de Bidigital, solo el 13% de las pymes españolas se encuentra en una etapa medianamente avanzada de digitalización, el 40% un nivel medio y el 46% un nivel muy bajo. Y mira que se han hecho esfuerzos con la pandemia del confinamiento en que todas las pymes y autónomos se digitalizaran. Pues no hay manera, pues esto no avanza y es complicado porque se hacen esfuerzos en comunicarlo, se hacen esfuerzos nosotros hacemos esfuerzos, por ejemplo, desde el campus en todo tipo de formaciones al respecto y la gente no acaba de creérselo. Siempre te recibimos emprendedores que hablan de cuando las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Ya las cosas no van a ser nunca, se lo ha explicado Mario Conde antes. Es que para los bancos el mercado nos ha cambiado, entonces o te sumas o desapareces. Bueno, vamos, Pedro, a ahondar en esos fallos principales que cometen las empresas en la digitalización. Para mí, va a sonar un poco extraño, pero para mí el más importante y el primero y el que muy poca gente habla de ello es el no involucrar a todas las personas de la empresa, no involucrar a todos los departamentos. Esto se piensa que puede ser aquel friki que está en el departamento de informática o simplemente mi primo o mi sobrino que sabe un poquito de tal me va a hacer una página web. Es decir, no se hacen reuniones de equipo, no se habla de las expectativas, no se habla de esos brainstorming para poder ver qué podemos soñar, ¿no? Y tratar de pensar un poco fuera de la caja
Y realmente de esto nunca se habla y para mí creo que ese es el pilar de donde empieza a nacer un poco todo, ¿no? Involucrar a todo el equipo. Involucrar a todo el equipo, exacto. Otro de los factores muy interesantes es que normalmente, bueno, yo lo llamo frustración por comparación. Y es que normalmente pretendemos hacer lo que hace todo el mundo. Y hay empresas que nos llevan muchos años de ventaja y simplemente tienen recursos que nosotros no tenemos. Entonces la gente normalmente dice, va, pero yo es que no puedo conseguir esto, no puedo conseguir lo otro, y directamente se olvidan del tema, decir, no, bueno, pues no es para mí, esto no es para mí, esa empresa ya está años luz, ¿no? Entonces esa frustración habría que sacarla de la ecuación por completo, ¿no? Y desde luego el tercero es contar con expertos, es decir, si tú no eres experto en una área de tu empresa, para eso existen los profesionales que se pueden contratar, que se pueden buscar servicios externos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también sabemos que no es fácil encontrar esos expertos. Ojo con eso, que desde aquí también lo quiero recordar. No es fácil, hay mucho humo también y mucho vendehumo en la calle y muchas veces esos expertos acaban también retrasando pues bueno, pues ese proceso en el que tú te quieres involucrar. ¿Cómo identificamos a los buenos? Es muy difícil, Marilo. Qué gran pregunta, ¿no? O sea... Yo diría que no existe una receta única, ¿no? En general, cuando buscas esos expertos, lo primero que buscas es cuáles han sido sus éxitos, sería lo primero, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de expertos en digitalización. Sus empresas están bien digitalizadas, en qué empresas han participado, ese sería el primer punto. En segundo lugar, quién te referencia, ¿no? Eso viene un poco como explicaba el invitado anterior, Chema, ¿no? Sus familiares y amigos le pusieron más dinero de lo que él pidió. Es alucinante, eso es porque hay una confianza absoluta. Nosotros como personas confiamos en personas y luego el proyecto estará mejor o peor, y eso pasa también a la hora de recomendar personas. Tienes que confiar en las personas que de verdad sabes que te van a recomendar bien. Sin duda, porque a estas alturas, Pedro, aún tenemos, no sé si la palabra es miedo, pero no sé, a esa fase de digitalización, a meternos en ello cuando ya estás fuera, sino... Miedo y pánico. Pánico, ¿no? Sí, además mucha gente simplemente hablar de tecnología les da escalofrío, o sea, se ponen malos, se ponen tensos. Tecnología y números. Exacto, entonces, bueno, pues si eso y tú identificas que eso te pasa a ti, realmente lo que necesitas es involucrar a alguien más en tu equipo que lo tenga fácil y que le guste y que lo tenga por la mano, ¿no? Es decir, cada uno tiene que saber cuáles son sus potenciales y cuáles son sus debilidades. Y ese es un trabajo interno que hay que hacer y hay que hacer siempre. Vamos a identificar entonces esos tips, esos consejos para darle la vuelta a la tortilla, para darle la vuelta a la situación. Pedro, ¿cuáles serían? Bueno, yo llevo vendiendo online desde el año 99. Sí, y cuando no existía el online. Todavía casi no existía. Y si algo de verdad aconsejo como primero de los pasos es tener un plan. Es decir, la mayoría de la gente piensa que con una página web ya lo tenemos hecho y que eso es la digitalización. Y a mí me gusta decir que si tú vas a vender online mismamente, lo tienes que ver como una unidad de negocio independiente. Porque si ves, voy a montar una web a ver si vendo, bueno, no vendo, no pasa nada. A nadie se le ocurriría montar una tienda física, abrir la puerta y que no hubiera un dependiente. Tiene que haber personal específico, ¿no? Evidentemente tiene que haber una estrategia y luego tiene que haber una formación. Cosa que la mayoría de las empresas es donde terminan pecando y donde terminan fallando. No hay un plan, y luego no hay una ejecución con una formación específica concreta para ello. ¿Y cuáles serían esos primeros pasos para hacer ese plan, ¿no? Porque claro, vale, tengo que tener un plan, fenomenal, suena muy bien, pero ¿cómo empiezo? Es como cuando tienen que hacer el plan de negocio y no lo has hecho nunca, ¿y cómo empiezo a hacer ese plan de negocio, ese plan financiero? ¿Cómo es un plan de digitalización? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que cumplir? A mí me encanta hacer un brainstorming. A mí me encanta coger a todo el mundo, sentarnos en una sala y dejarles que empiecen a escupir lo primero que les venga a la cabeza. Habrá cosas que sean interesantes, habrá cosas que no, pero lo que es interesantísimo es cuando permites que el resto del equipo empiece a apuntar cosas, porque hay ángulos que nosotros como representantes de la empresa en un momento determinado, por el día a día o por lo que sea, por nuestra vocación o formación, no somos capaces de ver. Y otra persona puede tener esa brillantez, ¿no? Y eso nos puede derivar en un momento, en un ángulo precioso y una vía, una autopista tremenda, ¿no? Que nosotros ni tan siquiera hemos contemplado. Ese es el primer paso. Coger a todo el mundo y sentarnos en una sala. Y empezar a recibir ideas. Y una vez que has hecho ese brainstorming, ¿cómo se traslada eso a un plan de digitalización, Pedro?
Bueno, pues una vez que tenemos claro cuál puede ser esas ideas, eso hay un proceso de maduración, ¿no? Después de las ideas vamos a ver si lo maduramos, cuál pensamos que puede ser. Cuando ya tenemos claro que este es el camino, es cuando empezamos a ahondar. Esta es la pregunta de ¿y luego qué? O sea, esa pregunta 2 veces hecha es incómoda, pero 3 y 4 es la leche. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y después qué? ¿Y después qué viene, no? Pero hay que tener una paciencia. Sí, claro. Pero nadie dijo que Roma se ganara en una noche, ¿no? Y realmente ahí es donde empieza a surgir ya lo que denominamos esa estrategia o ese plan avanzado de decir, estoy aquí, sé dónde estoy, pero me encantaría llegar hasta aquí. Todos esos pasos ya los vamos dividiendo entre metas y por supuesto que habrá una parte de tecnología, pero... Y aquí es donde yo recomiendo que ya pueden empezar a entrar los expertos externos. Cuando tú tienes claro en qué fase estás de tu proceso de digitalización, que puede ser 0, -100 o 10, el que sea, identifica dónde estás tú y tienes que haber estudiado un poquito, tienes que saber un poquito del mundo digital antes de ponerte delante de cualquier experto, porque si no hablas su idioma, volvemos a lo mismo, a cualquier otra cosa, cualquier otro, como si vas a buscar financiación, pues al final te vas a creer cualquier cosa que te digan y entonces es cuando estás vendido. Aquí, sin ser un experto en digitalización, yo diría que es muy difícil montar un negocio hoy en día, en el siglo XXI, sin tener un experto de digitalización en tus filas. Ya bien sea como socio, como contratado o como director general de algo. Pero es muy difícil montar un negocio escalable, muy difícil. Pues nada, chicos, nos quedamos ya sin tiempo. Un consejo súper rápido para nuestros espectadores que estén en la fase de digitalización. Uno, rápido. Deja de pensar allí. Deja Ahí. de pensar y hazlo, ya, hazlo. Ya, no Ya. hay tiempo. Miguel. Pues tírate a la piscina, iba a decir yo. Es que me lo han quitado. Tírate a la piscina y actúa, no te quedes parado. Actúa porque ya llegas tarde. Muchísimas gracias, Pedro Villagrán, Gracias. Miguel Moneo. Nos hemos quedado sin tiempo. Hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy, un programa especial. Esperamos haberte dado un montón de claves, de soluciones y haberte llegado al alma con nuestras historias. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso, aquí en Negocios Televisión. No me faltes.